Se los saluda, hermanos, en el poderoso nombre del Señor. Le doy las gracias porque hoy vamos a estar reunidos, hoy vamos a poder estar alabando, bendiciéndole. Es precioso alabar, cantar, sentir de su presencia y también ver la palabra, ver qué nos va a decir esta noche. Yo le doy gracias y vamos a orar antes de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú quieres que cada uno de nosotros nos parezcamos más a ti, Señor, y eso está en que tenemos que estar haciendo lo que el Padre nos dice. Yo te doy las gracias, Padre. Señor, oídos abiertos de mis hermanos, oídos espirituales, para recibir de ti y para estar después mirando, Señor, lo que tú, Señor, pongas en su corazón, en discernimiento de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Agradezco, Señor, este momento. Y Espíritu Santo, tú estás con nosotros, estás con mis hermanos. Y tú eres el que ponga palabra en mí. Yo te agradezco y te clamo por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 22. La palabra del Señor dice en el verso 20, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Está David, este es un salmo de David, y David agradecía al Señor de que lo había sacado, lo había librado. Y en el verso 19 dice más arriba, me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. David hizo lo correcto delante de Dios. Él liberó al pueblo de Dios del yugo que le iban a poner Goliat. Después también Saúl lo perseguía para matarlo porque tenía celos de él. Y él jamás levantó la mano contra Saúl, aún siendo rey, porque si él lo mataba a Saúl, inmediatamente asumía, porque el Señor ya lo había ungido a través de Samuel como rey. Pero sin embargo él dijo, Saúl es ungido de Dios y no puedo levantar mi mano contra él. Precioso, lo perseguían, lo quisieron matar. Bueno, tremendo lo que le ha hecho Saúl a David, pero sin embargo él se mantenía firme en lo que Dios había hablado a su corazón. También su hijo Absalón se había levantado contra él y sin embargo lo perdonó. La única vez que en la Escritura marca con Betsabé, pero el Señor también perdonó a David sobre esto. Y el Señor, por el actuar, el hacer y el vivir de David, lo había ayudado. Dice, me libró porque se agradó, porque fue de agrado del Señor. La vida de David fue de agrado del Señor. Qué bueno es agradar a Dios. Qué bueno porque le recompensa tremendamente el Señor todo lo que uno puede venir haciendo, porque está haciendo lo que Él nos manda en su palabra. Y vamos a ver ahora el Salmo 40 en el verso 8, que nos habla diciendo, el Señor también, este es un salmo, y alabanza y liberación divina, dice el músico principal del Salmo de David. Dice la palabra en el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley en medio de mi corazón.
Está la respuesta de por qué David tuvo y le agradó a Dios, su actitud, su vida. Porque él hacía la voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. David hacía la voluntad de Dios. Él no se iba ni a derecha ni a izquierda. Él paró a uno de sus capitanes que iba a matar a Saúl y le dijo, no hagas eso, no puedo ir contra el ungido de Jehová. Y él no lo iba a matar, lo iba a matar el otro, pero él daba el consentimiento. Y no era la voluntad de Dios, levantar la mano contra un ungido. Entonces él se abstuvo de eso y dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y continúa el verso 8, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios estaba en el corazón de David, y como estaba en el corazón de David, pudo hacer la voluntad de Dios. Pudo hacer la voluntad de Dios, porque si la palabra no está en nuestro corazón, hermano, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿cómo nos vamos a guiar? Con nuestros pensamientos, con nuestro andar, con nuestro mirar. Tiene que estar la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Así dice la palabra. Si no, ¿cómo voy a hacer? Si la palabra me dice perdonar y yo no la conozco, no puedo saber, pero en cambio cuando tengo la palabra voy a ir a perdonar, porque el Señor me habla en la palabra y me dice que perdone. Perdonar al enemigo, perdonar al que te ha ofendido. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos usarla, para que el Señor pueda buscar en nosotros, a través de su Espíritu Santo, tocarnos y la palabra sale de nuestro corazón y dice uno, tengo que hacerlo, porque esto es lo que me manda el Señor. Y miremos en el capítulo 8 de San Juan, en el verso 28, dice el Señor, y les dijo pues Jesús, habla de Jesús acá, le dijo pues Jesús al pueblo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, eso hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, Jesús no hacía nada por él mismo, sino lo que el Padre le enseñó. A nosotros el Padre nos enseña a través de la Escritura. Y no debemos hacer tampoco nosotros por sí mismo lo que pensemos, lo que creamos que esté bien. Y tenemos que hacer lo que nos dice la palabra. Porque a veces el enemigo nos muestra un poquito. Vamos a poner un ejemplo del 100%, ¿no? Muestra el 20% y uno dice, no, sí es bueno. Y el 80% que viene es malo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Es linda la fruta. Es bueno, vas a saber las cosas de Dios, vas a ser como Dios. Entonces está bien, voy a hacer, está bueno. Y lo que venía después, eso no le dijo, porque es mentiroso. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, el diablo nos puede incitar a hacer lo que no corresponde. Por eso tenemos que hacer no lo que nosotros pensemos, sino lo que dice la palabra. Hermanos, porque no vamos a errar.
La palabra no hierra, la palabra es verdad, la palabra guía, la palabra lleva, la palabra liberta, la palabra nos acerca al Señor, la palabra nos libra de pecado. Por eso dice aquí el mismo Jesús, yo no hago por mí mismo, sino lo que el Padre le dice, lo que el Padre le enseñó y a nosotros nos enseña con la palabra. Entonces nosotros tenemos que también tomar esa actitud y decirle a Jesús, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que el Padre me enseñó a través de la Escritura. Porque Él me enseña a través de la Escritura. Cuando me manda, cuando leo, cuando veo, cuando el Señor me muestra, cuando el Señor abre mis ojos sobre la Escritura, me está enseñando. Y decía en el verso 28, porque me envió conmigo y el que me envió conmigo está. Y el Señor está con nosotros. Dice, yo estoy con ustedes ahora y hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Lo mismo que estaba con Jesús, dice, porque el que me envió, conmigo está. Y yo puedo decir, el Señor está conmigo, el Señor está contigo, hermano, el Señor está con todos ustedes. No me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si nosotros hacemos de esta manera, vamos a agradar al Señor, vamos a estar haciendo lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere es bendición, hermano. Lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Lo que Él quiere es para que nosotros crezcamos en Él, para que las tormentas no nos apabullen, para que nosotros podamos ir y hablar a otros, para que nosotros estemos preparados para servirle. Así que, hermanos, tenemos 3 cosas que creo que tienen que tomarla bien, anotarla en su corazón. Primero, hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Esto es para agradarle. Yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer su voluntad. Hermanos, ese es lo primero. Y ahora pregunto, cuando los hijos nuestros hacen lo correcto, cuando los hijos nuestros hacen lo que corresponde, ¿nos agrada o no nos agrada? Nos agrada. Estudian, nos agrada. Se portan bien, nos agrada. Están afuera y hacen lo correcto y viene otro y dice, mira, qué bueno tu hijo, nos agrada. Y bueno, el Padre también quiere de nosotros, quiere agradarse. Que nosotros, el sentir y otros digan, estos son hijos de Dios, estos no son iguales, estos han cambiado. No hables de ese hombre, porque ese hombre actúa como hijo de Dios correctamente. Pero para esto tengo que hacer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es su voluntad. Y para hacer su voluntad, para no errar, tengo que hacerlo mediante la palabra del Señor. Y la palabra del Señor debe estar en mi corazón, en medio de mi corazón, dice acá. Y como está en medio de mi corazón, el Espíritu Santo, cuando sea necesario, va a sacar la palabra. Hermanos, cuando nosotros vamos a dar la palabra a alguien, pensamos, vamos a decirle esto y este otro. Y cuando estamos hablamos no lo que habíamos pensado, sino lo que el Espíritu nos dice. Y saca palabra de nosotros y la podemos dar. Entonces le decía, hermanos, primero hacer la voluntad. Y para esto tenemos que saber la palabra de Dios, tiene que estar en nuestro corazón, por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que empezar a discernir la palabra, escuchar la palabra así como esta que les estoy dando, que el Señor ha puesto en mí, para que todos podamos entrar y saber y hacer lo que Dios quiere. Pero no solo esto, el tercero, no hacer la palabra esté en medio de su corazón.
Y el tercero es hacer lo que dice la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra, porque está en nuestro corazón la palabra. Pero la hagamos, la cumplamos, hagamos como Él dice. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hagamos esto, hermanos, y vamos a ser de agrado a Dios. Yo deseo tremendamente que todos mis hermanos sean del agrado de Dios. Y yo también, esforzándose, hermanos, esforzando para hacer su voluntad, para hacer lo que dice su palabra. A veces no nos gusta, a veces nos parece que no está bien, pero su palabra no hierra, su palabra no se equivoca. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Bendigo esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, llegue profundamente al corazón de mis hermanos. Y bendito eres, que esté en medio de su corazón, ocupando el centro, para poder ser usada por ti cuando tú creas conveniente en cada uno de nosotros, para que cuando nosotros mismos tengamos necesidad, la misma palabra va a surgir. Yo te doy gracias, Padre, por esto. Te bendigo, Señor. Tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos. Tu bendición sea en cada uno de aquellos que pueden estar escuchando, Señor, la palabra. Los bendigo, Señor, y que esas personas, Padre de los cielos, que no han entregado su vida a Cristo, que puedan hacerlo. Y simplemente lo que tienen que decirte: Señor, yo te acepto como Señor de mi vida. Perdona mis pecados y anótame en el libro de la vida. A partir de ahora voy a hacer y voy a obedecer lo que tú me mandas en tu palabra. Voy a hacer tu voluntad para la gloria y honra del Padre. Gracias, mi Señor, gracias te doy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.